Buenos días, vamos a continuar con la serie Génesis, el libro de los orígenes. Vamos con el tema 40 y hoy es Todo está en caos. Vamos a el capítulo 6 y leamos desde el versículo 11. Dice así: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, otra vez el Señor nos vuelve a aclarar, todo se corrompió. Y es que uniones corrompidas crean resultados corruptos y contaminados. Toda la tierra, ¿te imaginas esto? Toda la tierra llena de violencia. Bueno, no es necesario imaginártelo, ya lo vemos. Nuestra tierra hoy en día está llena de violencia. Y bueno, igual que como pasó aquí, el Señor determinó un juicio, determinó un fin. He determinado un fin ya. Dice, he decidido el fin de todo ser, dice el versículo 13. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de quiénes? Aquí dice ser, no dice exclusivamente he decidido el fin de todos los seres humanos, sino de todo ser. Esto incluye personas, animales y gigantes. Recuerda que ahí estaban. Y la tierra estaba llena de violencia. Es decir, que unos maltrataban a otros y se mataban y se violentaban. O sea, una cosa totalmente terrible, como lo vemos hoy. Gente sanguinaria, sin escrúpulos, sin vergüenza, sin ningún dolor, sin piedad, asesinan a otros, nada más por el puro gusto de matar. Ya sin ninguna justificación, ya no necesitan ninguna justificación para matar a otros, simplemente los matan porque tienen el gusto de matar. Y así era lo que estaba pasando en el capítulo 6. Pero bueno, aquí me llama la atención que le dice, esto se lo dice a Noé. Dijo pues Dios a Noé. Y volvemos a hablar de esa compasión de Dios, de esa misericordia, de esa bondad. Dentro de todo lo que Dios miró, dice el versículo 12, miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. Él mira porque Él puede verlo todo. Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él es omnipresente. Entonces Él puede verlo todo y mira que la tierra está llena de violencia, no como recién se hubiera enterado. Esto hago muchas veces la aclaración, pero es para que entendamos que Él es Dios. Él no recién se enteró. Él está al tanto de todo. Él permitió todo esto porque todo esto nos va a llevar al plan de salvación. Fíjate, vamos a consultar una cita. Isaías 60, 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Esta es una promesa para Israel. Pero, ¿qué podemos decir nosotros acerca de esta promesa? Bueno, primero vemos esa bondad de Dios avisándole a Noé lo que viene. ¿Te acuerdas que dijo Hebreos 11:7, que cuando fue advertido por Dios? Entonces aquí Dios le está diciendo, he decidido el fin de todo ser viviente. Te estoy avisando, Noé. Imagínate a Noé, su corazón que estaba sintiendo porque pues él también le dolía el pecado de la gente, porque habla de su integridad y su rectitud y de cómo era justo delante de Dios. Entonces él también sentía este dolor como el que los hijos de Dios hoy en día podemos sentir cuando vemos las noticias. Un dolor de indignación a causa del pecado. Y él también podría sentir esta indignación. Y el Señor lo sabe. Y entonces el Señor cuenta sus planes a sus siervos. Esto es algo que vamos a ver siempre. Dios le cuenta sus planes a sus siervos. ¿Y cómo lo trasladamos al día de hoy? Bueno, aquí Dios le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser viviente. Dios ya nos dijo a nosotros por medio de Apocalipsis cómo vendrá su juicio. Y también pondrá fin a todo ser viviente aquí en la tierra por medio de su juicio. Vendrá el fin, esta tierra tendrá fin, porque ya no habrá más violencia. Y Él tendrá un lugar especial para nosotros al que llamaremos
salvación, alabanza. Esto lo hablo en cuanto a la Nueva Jerusalén, pero hoy en día nuestra salvación es Cristo. Así que un día todo esto será consumado. El sacrificio de Cristo ya se consumó, pero nos falta ver ese día glorioso que esperamos tan anheladamente. Todos andaban muy despreocupados, mira. Vamos ahí a Mateo 24, versículo 38 y 39, y es Jesús hablando de esta época. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es el Señor advirtiéndonos que va a pasar algo similar a lo que pasó con Noé. Va a venir de pronto. La gente va a seguir sin entender, va a seguir en sus excesos. Cuando dice bebiendo, habla de borracheras. Cuando dice comiendo, habla de glotonerías. Cuando dice casándose y dándose en casamiento, habla de lujurias y de adulterio y de fornicación. Todos estos excesos están viviéndose hoy en día y Dios nos dice como a Noé, he decidido el fin de todo esto. Prepárate porque el Hijo del Hombre viene. Igual que como llegó el diluvio, así llegará el Hijo del Hombre. ¿Y cómo seremos nosotros? ¿Hallados como Noé? Dios te está avisando. Si te está avisando esto es porque tú eres una persona entendida, eres una persona sabia y estás tomando tus precauciones por lo que ya viene. Pero si no te das por entendido, no crees en esto, no le entiendes a esto, dices, ¿eso qué? Eso no es posible. Bueno, entonces eres como los demás, que no entendieron hasta que pasó. Voy a leer otra cita más. Job, capítulo 22, versículo 15. Y es aquí uno de los amigos de Job, hablando y aconsejando. Dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Bueno, fíjate, me llama la atención este versículo porque dijo, eres como los hombres, como la senda antigua de esos hombres perversos. Bueno, recuerda que aquí sí voy a hablar un poquito en contexto. Recuerda que Job fue escrito, es el libro más antiguo escrito antes incluso del Pentateuco. No es el que sucedió antes del Pentateuco, porque Moisés recibe la revelación, esto ya lo había dicho, pero lo voy a repetir. Moisés recibe la revelación del Génesis, que es desde el principio, pero en un tiempo donde ya ellos estaban en el éxodo de Egipto a la tierra prometida. Entonces, sucede después lo del éxodo, pero sucede antes lo de Génesis, y en el en el medio, sucede lo de Job. Pero se sabe que Job, si lo estudiáramos a fondo, vamos a darnos cuenta que ya existen ahí tribus, ya existen grupos, entonces esto viene sucediendo después del diluvio. Lo que está hablando aquí el amigo de Job se está refiriendo a esa gente que fue arrebatada por un río derramado, es decir, por el diluvio. Estos fueron cortados antes de tiempo, dice. ¿Te acuerdas que Dios estableció? Y le pregunta a Job, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Nos está dando una idea de que ellos no querían a Dios de su lado, porque dice el versículo 17, apártate de nosotros, le decían así a Dios. Y hace una pregunta que hoy quiero recalcar y con esta quiero terminar. ¿Y qué te hizo Dios para que le digas, apártate de mí? ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Bueno, también quiero dar esta respuesta. Si nosotros vemos el actuar de Dios desde Génesis 1 hasta Génesis 6, Dios no ha hecho ni siquiera juicio contra ellos hasta ahorita, pero Dios se mantuvo siempre misericordioso, a pesar de que sentenció a Adán y a Eva, extendió su misericordia, extendió su perdón, cubriéndolos con pieles, cubriendo su vergüenza. A Caín le advierte para que no se equivoque, y a pesar de que Caín se equivoca, aún así vuelve a confrontarlo para que se arrepienta y vuelva a la comunión con él, pero Caín no quiere.
cuando vemos que en el tiempo de Nos invocan a Dios, está Dios puesto para contestar esas invocaciones. ¿Por qué lo digo? Ahí está claro Enoc. Enoc invocaba a Dios y Dios le saca de entre la gente de su generación, lo arrebata, porque la gente ya estaba en esta situación, hombres perversos. Cuando vive Enoc ya estaba muy contaminada la tierra, y no se diga Noé. Y bueno, vemos otra vez aquí a Noé, advertido por Dios. Noé, voy a determinar el fin de todo. Pero vimos que en el tema anterior, que Noé fue visto con ojos de bondad y de misericordia por parte de Dios. Yo vuelvo a preguntar, ¿y qué te ha hecho Dios? Como se lo preguntó el amigo de Job, que bueno, sabemos que el amigo de Job estaba entendiendo que Job estaba en pecado, lo cual no era cierto, pero él le hace esta pregunta, ¿y qué les había hecho el Omnipotente a estos hombres perversos de la antigüedad? ¿Qué les había hecho? Nada. Al contrario, lo que les había hecho era perdón, misericordia. Les había dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Había sido paciente y fue paciente para esperar que su amado Noé también llegara a existir, para que por medio de Noé hubiera otra oportunidad. Así que no desperdiciemos las oportunidades que nos da Dios y andemos en rectitud. Y no permitamos que nos corrompamos como estos que se casan, se dan en casamiento, andan de dragones y de bebedores porque viven para su carne, sino que estemos avisados, el Hijo del Hombre viene, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo va a regresar. Y si tú eres hija de Dios, contempla el amor con el que Dios te está avisando. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios las bendiga.